Ahora sí. Ujú. Permítame un segundo, ahora sí para compartir. Ahora sí, hay que poner mucha atención porque después de esta explicación vamos a hacer también una actividad acerca de este tipo de textos. El texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Ejemplo de un texto narrativo, ¿dónde lo podemos encontrar? En libros, periódicos Ah, y fuentes, ¿sí? bueno, en algunas fuentes de pues, información, ¿no? Porque pues también hay lo narrativo. Ok. Ojo, tiene razón la compañera Mari, pero también hay que saber identificar porque hay textos periodísticos. También narra, pero tiene sus propias características, por ejemplo, para identificar qué es un texto narrativo o un texto, por ejemplo, científico. Para poner un ejemplo más en específico, podría ser un cuento de hadas, ¿no? Narra una historia como tal. Ahora nos vamos al texto descriptivo. Como bien lo dice, pues describe aquellas características en un aspecto de un elemento, que puede ser un hecho o una persona, una situación, un objeto o animal. El texto descriptivo que puede ser oral o escrito. Es todo en general lo que describe algo como tal. Eso es lo que nos quiere dar a entender este texto descriptivo. Cuando alguien les diga, a ver, descríbeme la situación de cómo te fue el día de ayer. Ustedes van a poner, de acuerdo a también tema de pensamiento, van a identificar qué es lo que quieren describir, si alguna cosa o alguna situación. El texto expositivo es un texto que aquel que aborda de manera objetiva un asunto o un tema determinado. Nosotros muchas veces lo hemos realizado. Creo que desde la secundaria nos pusieron al tema de las exposiciones. Si se dan cuenta, en el texto expositivo tiene la finalidad de dar a conocer información seria de hechos, datos y conceptos específicos. Por ejemplo, cuando exponemos tenemos que ser muy claros y concisos en lo que estamos exponiendo. Inclusive utilizamos el lenguaje de alguna manera adecuado a lo que estamos exponiendo como tal. Debe de tener las siguientes características. Tiene que ser informativo, educativo, científico, puede ser jurídico o humanístico. Pero recuerden, y ahí señalen, dentro de lo importante es que tiene que ser informativo y educativo. Siempre debe de ser con conceptos específicos. Ahora ayúdame, Derek, con el texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir el destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa refutación para lo cual aporta determinadas razones. Determinadas razones. Gracias, Derek. Refutación. ¿En dónde podemos encontrar estos textos o este lenguaje argumentativo? ¿Quiénes lo utilizan más?
Lo veíamos en la clase pasada. Los políticos, ¿no? Ellos mucho de lo que tienen que hacer es el texto argumentativo, ¿no? Darles todas las características para que nosotros podamos creer en ellos como tal, ¿no? También, por ejemplo, los utilizan los directores de empresas para generar nuevas ideas e innovaciones. O sea, siempre este texto, la característica que debe de tener, como bien lo dice, es argumentar los hechos, decir por qué sí o por qué no de un hecho como tal. El texto directivo es aquel que estimula al interlocutor a efectuar una acción determinada. Se encuentra asociado a un texto instructivo, que es el texto que otorga referencias para realizar una actividad precisa o alcanzar un objetivo. La mayoría de aquí trabajamos. Entonces, normalmente esto se ve en las metas anuales o semestrales. No sé si les ha tocado, ya sea que el director haga juntas o les mande a ustedes los resultados de alguna situación que se tenga que modificar. Por ejemplo, estimados colaboradores de recursos humanos, se les informa que su rotación de personal ha sido del 7%, por lo cual la empresa tiene el objetivo de tener una rotación menos al 5%. Es por ello que les invito a que fomentemos nuevos elementos para poder disminuir esta rotación. Y el objetivo será llegar a la meta. ¿Sí me explico? ¿Sí se va a entender cómo es la diferencia? Sí. Dirige como tal, te lleva a que hagas una acción. A eso se refiere el texto directivo. El texto científico, pues básicamente es una reproducción escrita que aborda las teorías, conceptos y cualquier otro tema con base a los conocimientos científicos. Estos pueden ser de investigaciones que se realizaron ya en su momento y que redactan los resultados como tal. O también son textos que retoman diversas teorías, pero estas tienen que ser científicas. Las retoman y les dan sus puntos de vista como tal. Dice, los textos científicos surgen como resultado de una investigación. Todo texto científico resulta de una investigación. Nuevamente les vuelvo a reiterar, porque es importante para el tema de filosofía que vemos. Puede ser que sea una investigación que surja de la nada, es decir, que hoy yo quiera investigar por qué este lapicero es verde y no es rosa, o puedo investigar por qué si ya tengo este lapicero que es verde, sobre hacer una investigación de qué propiedades tiene este lapicero verde. Siempre con la finalidad de encontrar hallazgos, siempre cubiertos por el método científico. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ninguno. Qué bueno, porque ahorita que hagan su actividad, puro 10. El texto expositivo, bueno, ya lo vimos. El argumentativo también. Descriptivo, me fui para arriba. Científico. El texto jurídico como tal es aquel acto comunicativo que tiene que ver con la parte legal. Por ejemplo, todas las demandas que se hacen, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de, leer la Ley Federal del Trabajo, es un ejemplo de un texto jurídico, o alguna demanda.
Ese también es un texto jurídico. Dice, es aquel escrito que tiene carácter legal y que utiliza el lenguaje y los formatos propios del ámbito del derecho. ¿Sale? Se identifican muy bien porque su terminología siempre es jurídica como tal. En la parte de los textos administrativos, son documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre la administración y los ciudadanos. Algunos de estos textos es como el contrato, la instancia, etcétera. Son de uso habitual y convienen a conocer sus características. También, por ejemplo, uno de los textos administrativos puede ser un comunicado. No sé si han visto en las empresas o han escuchado que a nivel correo ponen, felicitamos al nuevo crecimiento que tuvimos en la empresa debido de Juanita Pérez, que subió de administradora de inventarios a gerente de sucursal. Le agradecemos su entrega. Ese es un texto administrativo. O también, por ser día, no sé, 25 de diciembre, se les otorga el día de festivo a todos los participantes que se encuentran en la empresa. A eso se refiere un texto administrativo. Ahora, actividad, realizar un texto de los que vimos en temas que quieres. Pero antes de eso, ¿no hay dudas? ¿Seguro? ¿Seguro? Miss, yo me desconecté. ¿Te desconectaste? ¡Qué barbaridad! A ver, Me desconecté como 20 minutos. Es que mi internet me falla un poco. ok. Ahorita en la parte trata de realizar la actividad que les vamos a dar. Estamos hablando de los tipos de textos que hay. Sí. Así como en el lenguaje que tiene ciertas funciones, los textos también tienen cierta intención. Rapidísimo, nada más Sí. para la compañera. Vimos el texto narrativo, que es básicamente, como lo dice, narra alguna situación. Un ejemplo puede ser un cuento de hadas. El texto descriptivo, como también lo dice, describe una cosa o situación. El texto expositivo tiene que ser de carácter informativo y concreto. El texto argumentativo es aquel que tiene con el fin de persuadir a una persona sobre algún tema en específico, ¿sale? Argumenta por qué sí debe de ser o por qué no debe de ser alguna situación. Ejemplo, lo veíamos en clase pasada, tiene que ver con la parte política. El texto directivo es sobre todo textos que informan y dan instrucciones a los colaboradores. Por ejemplo, les decía a ellos, ¿no? Algo que quiere el director que los colaboradores realicen, para eso pueden sacar un manual de procesos, ¿no? Cómo realizarlo. Y el texto científico siempre tiene que ver con la parte de la investigación, ¿no? Los textos científicos siempre dan resultados de investigaciones realizadas o retoman investigaciones y de otras, ahora sí que conjuntan las investigaciones, no sé, de Juanito Pérez, que estudió la ley de la gravedad, con Juanita Sánchez, que estudió también la ley de la gravedad, pero ellos tienen sus puntos de vista de manera independientes. Están hablando de investigaciones pero no realizadas por ellos. Los textos jurídicos tienen que ver con el argumento legal, ¿no? Y estos son los más fáciles de identificar porque su terminología es totalmente jurídica. Lo podemos checar en un contrato, lo podemos checar en una demanda, lo podemos checar en códigos penales, en la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Y los textos administrativos tienen que ver con lo que realizan en las empresas. Por ejemplo, sobre todo realizan comunicación para la administración hacia sus colaboradores o hacia sus ciudadanos.
Por ejemplo, un texto administrativo podría ser también el informe del presidente, ¿no? La administración hace, porque no lo hace como tal el presidente, un informe de resultados hacia los ciudadanos. En las empresas, pues básicamente es cuando mandan los comunicados de algo, ¿no? Por la Ley Federal de Trabajo que se ha renovado, ahora los días de vacaciones ya no van a ser 6, pasarán de 6 a 12 a partir de y entrarán en vigor en tal fecha, ¿sale? Son comunicados que da el área administrativa. Antes de pasar a esta actividad que tenemos aquí, vamos a hacer un crucigrama. Pero para poder hacer, ¿alguien ha jugado el crucigrama? ¿Crucigrama? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, Ok, perfecto. Entonces, pero antes de pasar, vamos a terminar con estos tipos de textos para que ya los tengamos todos. ¿Vale? Dice, el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que se van superando. Aquí nos pusieron esto. Y tiene que ver con el texto literario. Muchos van de la mano, chicos, y no se confundan, se pueden relacionar. Mari, cuando hablábamos del texto narrativo y no estaba mal, nos decía, mira, pues puede ser un texto periodístico, un texto científico. Sí, no está de todo mal porque está narrando de alguna manera una información, pero si los queremos encasillar un poquito más, podríamos decir, bueno, sí es narrativo, pero lo que nos da son noticias, o sea, narra noticias. Entonces, ¿a dónde lo vamos a enviar? Al texto periodístico. Como ahorita. Ay, no sé quién me manda y me borra. Ahora, déjenme tomarle una foto. ¿Pueden prender tantito sus cámaras para que me pidan una fotito? Salgan bellos y guapos como sábado en la mañana. Con toda la actitud. Gracias, chicos. Ahora, los textos literarios, como texto literario, se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como el narrativo, que es lo que yo les decía, la poesía, el teatro o el ensayo. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos. Ahora, ¿cuál es la característica principal del texto literario, según a lo que se acaba de leer? ¿Qué es lo que transmite, a diferencia de los otros textos? ¿Emociones? Exactamente, los textos literarios principalmente tienen el objetivo de transmitir sensaciones y emociones. Por ejemplo, ¿ustedes han leído un texto científico? Mm, sí es cuando, por ejemplo, hay sobre alguna vacuna. Ajá. ¿Te causa alguna emoción? ¿Lloras cuando la ves o te ríes cuando la lees? no, Es no. correcto. Por eso se van a dar cuenta, por las sensaciones. No sé si leen Romeo Julieta, ¿no? El arte de la guerra. ¿Qué otro texto? La Divina Comedia. Pues seguramente estos tipos de textos te adentran, ¿no? A que tú te imagines y al tener una imaginación te genere cierto tipo de pensamientos. Nunca lean ¿cómo se llama? El psicoanalista porque van a querer matar a gente, entonces. No, no lo hagan, por favor. Los textos humanísticos dice que tiene que ver con aquellos que tratan de temas que tienen como centro de atención el ser humano y sus
productos culturales. La finalidad del texto humanístico es, pues, la transmisión de una cultura de las ideas y la reflexión sobre ellas, lo que otorga a los textos una serie de rasgos específicos. Por ejemplo, ahorita la situación que está pasando en Israel. Vamos a poder encontrar mucho texto humanista porque pues está hablando de la pérdida de una cultura, de los cambios sociales que se están ejerciendo por este tipo de guerra que hay en este país. Entonces, este es un ejemplo muy claro de lo que puede ser un texto únicamente humanístico. No estamos hablando de investigaciones, de noticias, por ejemplo, el periodístico podría ser, ¿no? Israel sigue invadiendo a Siria de esta manera, está informando acerca de un suceso que se genera como noticia. El texto humanista ya va a hablar propiamente de qué está pasando socialmente con esa situación. ¿Sí vemos la diferencia? Sí, Perfecto. El texto publicitario como tal, el objetivo principal es difundir un mensaje. ¿De qué va a difundir el mensaje? De cualquier marca. Dígame, marcas que se les vengan a la mente ahorita. Puma, Pirma, Adidas, Adidas, ¿qué más? Lacoste, Es eh, correcto. Su texto tiene que ser bien específico. Esto tiene que ver con el marketing, básicamente, porque es muy específico y pues tienen que impulsar al grado de que cada vez que yo les diga marca, por ejemplo, si yo les digo, Coca-Cola, ¿qué se imaginan? un refresco. No. Rojo que le haces y hasta espumita sale, ¿no? O sea, ese es el objetivo de publicitar una marca, que esa marca se quede identificada por el ser humano. Y el texto periodístico se presenta organizado según una estructura diferentes que depende de factores diversos, entre ellos el género al cual pertenecen, ¿no? Hay este periodismo amarillista, por ejemplo, ¿no? Los que son muy, 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 muy exagerados. Estructura anticlimática o de pirámide invertida. Esta estructura es característica de los géneros informativos, principalmente de la noticia. ¿Cuál es la carnita de esta parte del texto periodístico? Informan sucesos, acontecimientos que están pasando en el día a día. ¿Vale? Ahora, Hola. ¿dudas? No, Y finalmente, y actualmente lo que está hoy de moda es el texto digital. El texto digital son todos los contenidos, básicamente abarca todo. Dice, todos los escritos y difundidos, todos los textos digitales son contenidos escritos y difundidos en el ambiente digital con la finalidad de informar, comunicar, expresar o promocionar. Casi, casi estamos agarrando todos los demás textos y lo estamos metiendo en la parte digital, porque hoy en día la mayor de nuestra información la encontramos ¿en dónde? En el Internet, ¿no? Todo se ha subido para tenerlo de forma digital y con mayor tipo de accesibilidad. El texto que ustedes quieran, narrativo, explicativo, poético, periodístico, humanista, todos estos tipos de textos ya se encuentran en el texto digital. Atole. ¿Sale? ¿Dudas ahora sí? No, mis. ¿No? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, ya nos quedan 6 minutitos para salir, si no me recuerdo, 10, 20, salimos a receso. ¿O ya nos pasamos? Creo que ya nos pasamos. Les voy a mandar otra liga para que hagan un crucigrama, por favor. También cuando lo terminen, van a mandar sus capturas de pantalla. Vamos a tener de aquí
al 10 para las 11 para volvernos a conectar. Es decir, tenemos 5 minutos para realizar el crucigrama y ojo, que nos salga bien. Ahora sí no podemos matar a la rana otra vez. Ya matamos a una. Lo vayan mandando y al 10 para las 11 nos vamos conectando para terminar ya con esta sección de comunicación. ¿Sale? ¿Dudas? No, Bere. creo que no. Ahorita vemos en el crucigrama. Exactamente, ¿eh? Debe de salir bien, mandármelo con la copa. Si no me lo mandan con la copa, va para atrás. Espérenme, déjenme enviárselo. Crucigrama. Es por tiempo, tienen un minuto, casi casi, para que lean y vayan escribiendo. ¿Quién no ha hecho el crucigrama para que le vaya explicando? ¿Está bien? Ok. Listo. Ya fue enviado. Entonces, al 10 para las 11 nos volvemos a conectar, chicos y chicas. Les dejo aquí en lo que se apaga lo del Zoom, por si quieren. Ten. No estoy ocupada. Aquí hay pan. Sí.